Y llegados a las 12:45 de la mañana, 11:45 en la Comunidad Canaria, vamos a abrir página de mercados y lo vamos a hacer echando un vistazo a lo que está haciendo ahora mismo perdonen, el principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, y que, bueno, pues hoy abría con caídas y lo hacía con caídas notables, sigue registrando caídas hasta ahora, se está dejando un 0,86%, prácticamente un 1% abajo, el principal indicador de nuestro mercado, 11.640 puntos, con muchas piedras de toque en el camino. Tenemos por un lado qué se espera del IPC en Estados Unidos, se espera que la gasolina será una ayuda para la Reserva Federal, el hecho de que vayan abaratándose, se está esperando con impaciencia el dato de los precios de los carburantes. También el gobierno que quiere hacer permanentes los impuestos temporales a banca y energéticas. Esto es otro de los asuntos que ya les hemos contado aquí en Con Ánimo de Lucro, esa intención de que cada vez que el gobierno nos sube los impuestos de manera temporal, finalmente se terminan convirtiendo en subidas definitivas. Eso sí, cuando bajan los impuestos de manera temporal no llegan ni al año casi las bajadas de impuestos. Y vamos a repasar, como siempre, la actualidad de los mercados con uno de nuestros analistas de cabecera. Confieso que es una de mis debilidades. Desde Value School, Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Pues muy bien, Luis, pero encantado de estar contigo otro programa más. Contigo paso los fines de semana y también entre semana Con Ánimo de Lucro, hoy jueves, en el que bueno, pues tenemos datos muy interesantes, como estaba diciendo yo, en los mercados, y también debates interesantes. Leía yo en prensa especializada esta mañana, Luigi, no sé si has tenido ocasión de echarle un vistazo, en el Confidencial, concretamente. ETFs con gestión activa, se preguntaban, y era un reportaje en el que se dice que por qué debes ir con cuidado con el producto estrella en Wall Street. Hablamos de los ETF, que para aquellos que no sepan lo que es, bueno, pues son fondos índice cotizados como acciones, que los puedes comprar y vender como acciones. Son ETFs, puedes encontrar ETFs pues del MSCI World, puedes encontrar ETFs vinculados al S&P 500, al Nasdaq, al IBEX 35, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hombre, esto es un desarrollo de la industria que siempre está escuchando a lo que los inversores demandan y piden para ofrecérselo, ¿no? Empecemos, si quieres, por definir qué es un ETF. Un ETF es un índice, ¿de acuerdo?, que cotiza como si fuese una acción. No hay que confundirlos con fondos de inversión. Los ETFs no son fondos de inversión, son fondos cotizados, es lo que significa en inglés Exchange Traded Funds. Claro, el problema es que, como sabrán los oyentes, los fondos no se pueden comprar y vender como si fueran acciones. Para comprar un fondo de inversión, uno tiene que esperarse a que acabe el día de negociación, el día de cotización, y tendrá que publicar cuando llegue el momento lo que se conoce como valor liquidativo. A ese valor que se calcula al final del día, imagínate tú que un fondo que cotice, que tenga dentro empresas de todo el mundo, pues tendrá que esperar para calcular su valor liquidativo a que cierren los diversos mercados. El de China para las empresas que tenga de China, el de Japón pues para las empresas que tengan de Japón. Y solo entonces es cuando el partícipe, al final del día, como digo, él pone su orden de venta o de compra y el precio al que se ejecuta es al precio del cierre de ese día, el valor liquidativo. Entonces, muchos inversores piensan que esto es un impedimento para, vamos a decirlo a las claras, sus operaciones de trading. Es decir, una persona que esté invertida en fondos de inversión, si ve por las noticias o escucha que el fondo de la región en que está invertido, pongamos mercados emergentes, va a tener una subida del 10%, lo siento mucho, pero si espera poner una orden al mercado para comprar el fondo y beneficiarse de esa subida, no lo va a conseguir por lo que acabo de explicar. Va a tener que esperar a que ese fondo publique su valor liquidativo y en el ínterin, en las horas que puedan transcurrir, entre que cierran o abren unos mercados u otros, esa subida puede haberse evaporado o puede haber sido ya descontada por el mercado. Entonces, los ETFs lo que plantean es que se pueda operar con esas cestas de múltiples empresas como si fuesen no ya fondos sino acciones. Es decir, que un ETF se pueda comprar o vender varias veces a lo largo del día y en cuestión de minutos y de segundos. Entonces, esa fue la razón por la que los ETFs empezaron a popularizar. Pues, muy populares, mucho más que los fondos de inversión. Claro, el fondo de inversión además tiene una comisión de gestión que el ETF no tiene, ¿de acuerdo?
pero el ETF tiene sus costes también, generalmente inferiores a los de los fondos de inversión, pero hay un coste añadido que el que negocia con fondos de inversión no va a tener nunca. El coste del ETF es el del brokeraje. Cada vez que uno compra o vende un ETF va a estar pagando los costes en que se incurre al comprar o vender una acción cualquiera, porque, de nuevo, son lo mismo, son fondos que cotizan como si fueran acciones. Y esto de fondos, permíteme hacer otra puntualización, el ETF al final no deja de ser una especie de selección de múltiples acciones, si es un ETF de renta variable, es decir, replica una selección cualquiera. Y aquí entramos ya en la segunda parte que es interesante de estos ETFs que se están empezando a comercializar. Y es que, identificados habitualmente con los productos de gestión pasiva, mucha gente además ha llamado ETFs a lo que han sido siempre fondos de gestión pasiva, indexados. Resulta que los ETFs empiezan a ofrecer gestión activa. Es decir, que tenemos a gestoras que escogen una selección de centenares, por ejemplo, de empresas, como si fuesen un índice, ¿de acuerdo? Lo comercializan como si fuese una acción, que es lo que es un ETF, pero es que encima, para diferenciarse de los vehículos de gestión pasiva, ellos introducen gestión activa, con lo cual encima, ¡pum!, suben de golpe esos gastos de comisión de gestión que los ETFs no han tenido hasta ahora. Uno de los más populares fue el ETF especializado en empresas de innovación y de tecnología, ARK, que se hizo, famosísimo, porque en la época en que estábamos todos confinados en casa durante el COVID, pues por llevar empresas que precisamente pues trataban con medios de comunicación, pues como puede ser Zoom o las videoconferencias típicas que todos usábamos en esa época, pues como las llevaba dentro, aparte también de empresas tecnológicas y de comercio electrónico, que todo el mundo estaba usando en ese periodo de la reciente historia, pues subió como la espuma. Era un ETF de gestión activa. Cathie Wood y su equipo estaban seleccionando de forma activa, como si fuese un fondo de gestión activa, empresas que formaban parte de ese fondo que se vendía como ETF, como si fuese una acción. Entonces, pues bueno, eso justificaba unas comisiones mucho más altas de lo que cualquier fondo indexado sectorial tecnológico habría cargado por un servicio similar. Y como suele ocurrir, pues como era gestión activa, cuando las circunstancias del mercado dejaron de favorecer ese tipo de gestión, ARK se hundió. Se hundió y ahí sigue. Es un ETF del que ya no habla nadie. Pero bueno, en su momento fue tremendamente popular porque el mercado le estaba favoreciendo. Tenía, digamos, los vientos de cola, los vientos del COVID, vamos a decir sí, detrás impulsando su desempeño. En fin, que estamos en un momento en que la industria de servicios financieros y de productos está pues está innovando. Y los ETFs de gestión activa, que se pueden equiparar a fondos de gestión activa que se van a poder comprar y vender como si fueran acciones en el mismo día, pues han venido para quedarse. Y dentro de muy poquito estarán ya en el salón y en las consolas y los dispositivos móviles de muchísimos usuarios en Europa. Porque todavía aquí, en Estados Unidos es muy popular, pero en Europa están empezando a entrar. Luigi, estos ETF pueden servir para un inversor particular, como podamos ser tú o yo, en una estrategia a largo plazo bien diversificada. En un momento determinado nos pueden servir pues para exponernos a alguna industria o alguna región que nos interese por lo que sea, y dentro de la estrategia nuestra, dentro de nuestra cartera, pues no lo tengamos. Es una manera de hacerlo. Este tipo de cosas son pues opciones que se encuentran enmarcadas dentro de lo que es la formación o la información, la divulgación, como hacemos aquí cada día y como hacemos los fines de semana en Tu Dinero Nunca Duerme, de educación financiera. Y nos encontramos además, Luigi, en una semana muy especial para esto, porque arrancábamos el lunes con el Día de la Educación Financiera, ¿no? Correcto, el 7 de octubre se ha celebrado el Día de la Independencia, de la Educación Financiera. Y digo independencia porque justamente quería llamar a tu atención una noticia que se publicó ese mismo día, el lunes 7, por La Vanguardia, que titulaba "La independencia financiera no es vivir de rentas". Era una declaración de un experto, Ferran Teixes, que es director ejecutivo del Instituto de Estudios Financieros, el IEF. Entonces, esta persona, este profesional entrevistado, llamaba la atención sobre primero el peligro de que se ha popularizado. En opinión del entrevistado, hay más conciencia de la necesidad de tener una buena educación financiera.
entre los españoles, ¿de acuerdo? Eso él lo constataba. Pero al mismo tiempo alertaba de que esta mayor concienciación, especialmente en los jóvenes, les ha llevado a tener demasiado interés por hacerse rico rápido. De ahí el tema de la independencia financiera no es vivir de rentas, vivir, digamos, de dinero que te cae del cielo, y además hacerse rico rápido mediante productos muy arriesgados pero muy popularizados en redes sociales, como las criptomonedas, los criptoactivos. Entonces, bueno, los chavales jóvenes ven muchísima publicidad en redes sociales que les hace pensar que uno se puede hacer muy rico. Bueno, esto de los Lamborghinis que oímos viene de ahí. Muchos de los influencers que van a las nuevas generaciones pues hablan del Lamborghini como posesión, propiedad, estatus social que uno se puede alcanzar a comprar con 18 años si pega un pelotazo en el criptoactivo de moda. Bueno, pues al final lo que viene a decir la entrevista que está publicada en La Vanguardia sobre este asunto es que los jóvenes no deberían plantearse como objetivo, ¿vale?, el conseguir la independencia financiera, es decir, vivir sin trabajar. El trabajo es una cosa muy digna, tiene su mérito, y ganarse un sueldo y un salario está muy bien y es una forma a la que todos podemos acceder, ¿no?, para ganarnos la vida. Algunos, si lo hacen muy bien con las inversiones, podrán quizá vivir de las rentas. Y en Tu Dinero Nunca Duerme lo comentamos en bastantes ocasiones. Pero ese no debería ser un objetivo que hiciese que los más jóvenes pensasen que se puede vivir sin trabajar simplemente porque te va a llover dinero del cielo. No, desde luego que sí. No, y la importancia del propio conocimiento que hemos dicho tantas veces de cómo funciona el mercado para operar en él siempre con conocimiento de causa. Cómo se opera y cómo se ha operado, por ejemplo, en el pasado más reciente, en el mercado de renta fija más a corto plazo, ¿no? Todos tenemos en la retina esas colas en el Banco de España para contratar letras. Bueno, pues las letras regresan al 3%, las letras a 3 meses. Claro, fíjate, esta es la gran paradoja. Por un lado tienes a un experto que advierte que los jóvenes piensan comprarse el Lambo pegando el pelotazo en criptoactivos, y luego tienes a sus padres, a la gente que está con los pies en la tierra, que hacen colas delante del Banco de España para poner sus ahorros a un 3% que con suerte les va a compensar lo que se les encarece en nivel de vida por la inflación que produce el gobierno, ¿vale? Entonces es cierto, las letras a 3 meses resisten todavía pagando ese 3% que tan atractivo resulta al inversor español que busca tranquilidad, a este inversor tipo conservador, ¿no? La noticia de la que voy a citar ahora está publicada en 5 días y extracto algunos párrafos. Dice que el grueso de lo que el Tesoro consiguió emitir correspondió a letras a 9 meses, ¿de acuerdo? La rentabilidad de estas letras a 9 meses es del 2,848, son 3 decimales por ciento, ¿no?, frente al 3,027 que obtuvo en la puja anterior, ¿no? A medida que los rendimientos estos se van reduciendo, los pequeños inversores empiezan a mirar, evidentemente, ¿dónde? En los bancos que empiezan a darles un poco más de rentabilidad por depósitos a plazo fijo, a 12, 18 meses, que empiezan a competir con la deuda fija del Estado español, estas letras a 3 o 9 meses. En las letras a 3 meses, que son ahora mismo las más rentables, el Tesoro adjudicó 468,98 millones, ¿de acuerdo? Y a diferencia de las letras a 9 meses, estas han estado pagando, o pagan actualmente en la última subasta, un 3,067%, ¿vale? Entonces, con una inflación, digamos, moderada, como es la que tenemos públicamente en torno al 3%, pues bueno, estos ahorradores esperan, como digo, compensar, que su dinero, digamos, no lo pulverice el inexorable paso del tiempo con este impuesto silencioso que es la inflación. Ojo también que la inflación, como digo, está moderándose y hay señales que dicen que el Banco Central, los analistas esperan que el Banco Central Europeo vuelva a bajar tipos de interés en la reunión que se prevé para el próximo 17 de octubre, con lo cual no hemos visto todo en lo que se refiere a la deuda fija y a ese tipo de rentabilidades más conservadoras para los que buscan ahorrar, porque aquí voy a hacer una nueva intervención a propósito de una noticia que he encontrado. La industria de gestión de activos financieros, a esto que acabamos de comentar, del 3%, más bien le llama ahorro, son para ellos productos de ahorro, y lo que dicen es que frente a las nuevas bajadas de tipos, que harán poco atractivas las letras a 3 o 9 meses, el ahorrador va a tener que pensar en que hay que volver a los productos de inversión tradicionales. ¿Qué haría yo sin ti, Luigi? Qué bien se te entiende siempre. Por eso estás con Ánimo de Lucro aquí en Es Radio cada semana. Muchísimas gracias. Te veo el domingo en Tu Dinero Nunca Duerme. Nos vemos. Un abrazo, amigo.
Y a ustedes, señores oyentes, no se vayan, nos vamos a las noticias de la una, los servicios informativos de radio, y volvemos con más asuntos de su interés. Ojo que hoy tenemos gran apuesta liberal con José Ignacio del Castillo.